¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy tenemos varios temas para hablar con ustedes. Bueno, le mandamos saludos a nuestra compañera Gloria de la Gracia, esta emisión por el interior del país, así es que no nos estará acompañando hoy. Y a propósito, hoy estaremos hablando sobre una nueva herramienta para censo en penitenciarías, un tema que siempre se está hablando, cuánta gente realmente es la que está en las cárceles, cuáles son las condenas o no condenas, porque también entendemos que justamente hay muchas personas sin condena. Nos estarán acompañando más adelante desde el Ministerio de Justicia. También estará con nosotros el viceministro del Ministerio de Industria y Comercio para hablar sobre las MIPYMES que impulsan comercialización de los productos elaborados por los internos. Justamente, otra vez hablamos de justicia. Y bueno, y también ya en instantes estaremos hablando sobre el trabajo que hace la Defensoría Pública, el Ministerio de la Defensa Pública. Vamos a estar hablando sobre cuáles son sus roles, funciones, este compromiso que hoy tienen en la Mesa Interinstitucional de Aplicación de la Ley 5777 contra la violencia hacia la mujer. Y también estará con nosotros el flamante, recién jurado embajador paraguayo ante Turquía, el primer embajador paraguayo que estará abriendo relaciones en ese país que está en dos continentes, el Bósforo, el río este que divide a lo que es Europa de Asia. Estará hablando con nosotros aquí el embajador Seferino Valdés. Temas que vamos a estar hablando hoy en el transcurso de Tribuna. Y como ya anunciábamos, ¿qué es el Ministerio de la Defensa Pública? Siempre estamos escuchando hablar de la defensa pública, de los defensores públicos, así es que agradecemos el tiempo y la presencia a la doctora Selva Morel de Acevedo. Ella es defensora general del Ministerio de Defensa Pública y nos decía, hábleme de defensora, que es el trabajo que hace finalmente. ¿Cómo está, señora? Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hola, Carolina, una vez más. Sí, el Ministerio de la Defensa Pública, si bien es cierto, está en la ley el Ministerio de la Defensa Pública, pero es en razón de la misión que cumple. No es como con rango de ministerio como tal, ¿verdad? Formamos parte de la estructura del Poder Judicial, somos una de las vértices de la triada judicial. Si bien es cierto, podemos decir, como director está el juez de todo proceso, luego en la parte investigativa está la Fiscalía y en la parte de la defensa está el abogado particular o el defensor público. El rol de ustedes es ser abogados de aquellas personas que no tienen abogado. El rol nuestro, defensor público, es el de defender y lograr el acceso a la justicia de las personas vulnerables. ¿Qué es una persona vulnerable? Vulnerable es una persona que se encuentra en riesgo constante porque hay una economía muy pobre, hay una cultura muy pobre, hay una desafectación de servicios públicos, viven en condiciones paupérrimas, aunque yo te diré, en condiciones paupérrimas también puede vivir una persona que tiene un caudal económico enorme. Un caudal económico que vale la pena, pero su vida es tan triste, su vida está dentro de lo que hace, está normalmente tan desprotegida, y digo desprotegida porque generalmente es la mujer la que vive en esa situación de desprotección, porque depende del dinero que le pase el marido, del dinero que le pase el padre o del dinero que le pase el hijo. Entonces, esa es una vida paupérrima. Es una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad y también precisa de la ayuda de un defensor público. Y entonces, defensor público, para entender, depende del Poder Judicial. Te diré, el defensor público forma parte de la estructura del Poder Judicial, pero somos un instituto autónomo y autárquico gracias a la ley 4423 del año 2011. A partir de ese momento, siendo autónomos y siendo autárquicos, dictamos nuestros reglamentos, dictamos nuestras resoluciones
y por tanto manejamos nuestro presupuesto y nos encargamos de pedirle al Poder Legislativo y luego al Ejecutivo que nos conceda el presupuesto general de gastos de la Nación, que sí ahí ya estamos administrando nosotros. Bueno, también nos acompaña justamente Carolina Silvera, ella es defensora pública. Carolina, gracias por acompañarnos. Bueno, finalmente lo que estamos haciendo es un poco de didáctica, conociendo el trabajo que hacen para que la ciudadanía sepa, bueno, paso por esta vulnerabilidad, esta dificultad, le pasó esto a un familiar, ¿dónde voy? ¿Qué hago en esos casos si no tengo un abogado, por ejemplo? Porque en las películas escuchamos a la gente dice, habla con mi abogado, pero no todos tienen esa ventaja, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches, muchas gracias César por la invitación. Celebro esta ocasión para compartir con la ciudadanía acerca de nuestra tan querida institución que es el Ministerio de la Defensa Pública. Como misión, como lo había dicho la doctora Selva, tenemos como misión principal el de lograr el acceso a justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos en primer plano a aquellas personas de escasos recursos, es decir, aquellas personas que no pueden pagar los servicios de un profesional abogado, así como también las personas incapaces, los adultos mayores, aquellas personas ausentes que también son representadas dentro de un juicio a los efectos de que sus derechos y sus garantías no se vean vulnerados. Ese es más o menos el campo de aplicación de nuestro servicio, ¿verdad? Del servicio que nosotros prestamos. Aprovecho esta oportunidad para expresarle a la ciudadanía en general y de comentarles la loable función que realizan mis colegas, los defensores públicos, en todos los fueros en que nos desempeñamos. Tanto es así en el fuero penal, que le asistimos a los ciudadanos desde el momento mismo en que ellos son aprehendidos, los acompañamos a lo largo de todo el proceso penal, nos vamos a la fiscalía con ellos, a la audiencia preliminar, a juicio oral, apelamos ante el Tribunal de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, tengo conocimiento que colegas inclusive llegan hasta estrados internacionales y así procuramos con todos nuestros esfuerzos lograr la defensa efectiva de aquel usuario que requiere nuestros servicios. Justamente, ¿podemos saber cuántos casos llevan, doctora, en líneas generales? En líneas generales es inmensa la cantidad de casos. Te diré, en el año 2018, partiendo del 2017, y digo partiendo del 2017 para darte datos ciertos, ingresaron al Poder Judicial vía Defensoría a judicializarse, porque también tenemos los casos que gracias a la mediación en Defensoría o en el tribunal no han ingresado como números clausus, sino que entraron alrededor de 81.000 causas en todos los fueros. En el fuero penal, 40.380 causas. En el fuero civil, como 41.000 causas. En lo que hace al año 2018, ya tenemos 75.000 causas ingresadas al sistema por medio de la defensa pública. Tenemos más de 25.000 causas civiles de niños y tenemos más de 8.000 causas que involucran solamente a adolescentes y a niños. Así que es inmensa la labor del Ministerio de la Defensa Pública como tal y aún, te puedo decir, son apenas 300. En principio estábamos trabajando con 364 defensores públicos, se nos jubilaron algunos. Y ahora tenemos 29 defensores públicos más que están en el curso de capacitación para que a partir del 1 de enero ya tengan que ser lanzados a la arena caliente del Poder Judicial, porque todo aquel que pisa ese lugar sabe bien que sale con éxito o con alguna herida. Pero aunque se salga con éxito, también se sale con un resquemor, porque yo pienso que el ser humano no está llamado a obtener venganza. El ser humano está llamado a obtener
acceso a la justicia. Y eso es lo importante. Tenemos muchísimas causas ingresadas por medio de la defensa pública al Poder Judicial. Habló de más de 8.000 casos de niños, ¿no? No. No, civiles. Civiles. Niños tenemos en lo que hace a 2018 como 25.000 causas. ¿Qué son esas causas? ¿Cuáles son generalmente? Innúmeras. No te imaginas todo lo que el ser humano puede tener de problemas con los niños. Digamos, nace un niño y el primer inconveniente que podría tener es salud. Eso no quiere decir que estamos dejando de lado la parte de educación, la parte de alimentación, pero vamos a enfocarnos a un tema. Salud. Ese niño nace con un pequeño resfrío que luego se convierte en algo grave. El defensor público tiene que conseguir terapia intensiva para ese niño. No es el niño, ni tampoco los padres, ni la madre están en condiciones de salir a buscar terapia para su niño. Y los hospitales públicos, con algunas excepciones, no todos tienen, y menos todavía muy en el interior del país, no tienen. Nosotros a veces movemos niños de Encarnación a Coronel Oviedo porque ahí encontramos una terapia. O de Coronel Oviedo los traemos hasta el Hospital Acostañú porque ahí tenemos terapia. Y no solamente es un niño que nace en el seno de un hogar, sino que es un niño que puede nacer de una madre soltera, producto de una violación, es un niño que puede nacer muy en tierra adentro, pueblos originarios. Entonces todo eso el defensor público tiene que hacer. Y es maravilloso porque a la 1, a las 2 de la mañana te llama una red y te dice que el defensor, por favor, se presenta. Se vea cómo. A veces no tenemos necesidad ni de presentarnos. Es contactar. A veces contactar, articular y ver, pero en la mayoría de los casos el defensor o la defensora se tienen que levantar, dejar su familia, cruzar el raudal, cruzar sea cual fuese la distancia y lograr esa terapia tan importante para el niño. Y nos vamos a la otra necesidad con la cual nace el ser humano, tiene que alimentarse. Y al no tener cómo alimentarse, hay que demandar al padre. O hay que demandar a la abuela, hay que demandar al abuelo, o a la propia madre que abandonó a su niño. Y la prestación de alimentos sí nos lleva un poquito más de tiempo porque hay una cantidad de probanzas que hacer y no nos da el tiempo. En este caso, Carolina, incluso, pueden demandar al Estado entonces también, ¿verdad? Subsidiariamente, sí. Sí. Subsidiariamente. Sí. Y tocando un poco el tema de la labor que cumplen los defensores en el fuero de la niñez y la adolescencia, como acaba de expresar la doctora Selva, también puedo agregar que los defensores del niño tienen intervención en todos aquellos juicios en donde estén comprometidos intereses de los niños. Existen casos inclusive en donde existe una contraposición entre los intereses de los padres, tutores o responsables con el de los niños, en donde estos niños podrían salir perjudicados de no ser que se le dé la intervención a este defensor del niño que actúa en ese caso como contralor de todo ese proceso. ¿Sí? Entonces, vendría a tener una doble función el defensor del niño. Uno, cuando litiga, ya sea como parte demandante o demandado, y otra, cuando ejerce su función como contralor de ese proceso a los efectos de precautelar los derechos y garantías de ese menor. Bueno, realmente interesante el trabajo y es bueno que se sepa, ¿verdad? Porque es como que en la mente a veces quedamos nomás con lo que es lo judicial, a lo mejor los más vistosos siempre son los que están en el Poder Judicial solamente, pero acá tenemos la especie de muro de los lamentos y me imagino que no solamente para las personas de escasos recursos, ¿verdad? Porque ahí me imagino que ya ustedes tendrán, si hablamos de 75.000, 80.000 casos por año, es altísima la demanda. Es alta la demanda. Bueno, te diré que en el fuero civil necesariamente debe realizarse
lo que se llama el beneficio para litigar sin gasto. Es decir, debe el defensor, con la documentación que le trae su representado, demostrar que no tiene medios para pagar a un abogado de su confianza o a sus costas. Pero hay que tener en cuenta, si bien es cierto tenemos una matrícula de casi 60.000 abogados, esos 60.000 abogados también tienen derecho a trabajar. A veces digo, la defensa pública no necesita tanta propaganda por la inmensa cantidad de casos que tenemos, pero es necesario que sepan que nosotros estamos para poder ayudarles. Es necesario que sepan que nosotros estamos para, aunque sea, hacerles una consulta y darles la tranquilidad, bueno, este es el camino que debo seguir, elijo un abogado particular porque también tenemos alrededor, de la misma manera que tenemos causas iniciadas, también tenemos consultas. Las consultas forman parte de los datos estadísticos del Ministerio de la Defensa Pública. Justamente, ya para terminar, un caso que está mucho en el tapete últimamente, doloroso, es el caso de violencia contra la mujer. Una mujer que es violentada, por ahí a veces no sabe dónde acudir. Bueno, está lo que es el Ministerio de la Mujer, pero quiere un asesoramiento de un abogado. El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, ¿está para eso? Sí, pero has dicho bien. El Ministerio Público también, sí. La Fiscalía también es la que en este momento de oficio está asumiendo todas las causas, porque lastimosamente nosotros, por la ley 5777, tenemos la creación de 16 cargos para el defensor que va a trabajar única y exclusivamente en estos casos. A través con la Fiscalía. Con la Fiscalía va a trabajar, digamos, mano a mano con la Fiscalía. Nosotros no vamos a ser contraparte de la Fiscalía. En muchos casos vamos a ser contrapartes de otros defensores que van a asumir la defensa del victimario y nosotros vamos a asumir, póngale que yo sea una defensora de la ley 5777 y voy a asumir la representación de la víctima. Por primera vez en la historia, la defensa pública se abre a la representación en el fuero penal, porque en todos los otros fueros asumimos la representación de las personas vulnerables. Haremos el trabajo de querellar, haremos el trabajo de continuar con eso y por supuesto que al trabajar unido con el Ministerio Público estimamos que el éxito que vamos a tener para esta lucha contra la violencia. ¿Por qué la violencia hacia la mujer? Porque yo querría entrar en el mundo de esa persona ¿qué le pasa para violentar a una mujer? Entonces, haciéndonos esas preguntas, llegamos a la conclusión que el defensor público, dividiendo su trabajo, tiene que representar a una mujer víctima de violencia. Bueno, realmente voló el tiempo, hay muchas preguntas que espero que podamos volver a recibirlas aquí en Tribuna para seguir hablando sobre esta labor que realizan. Hablamos así con la doctora Selva Morel de Acevedo, defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, y con Carolina Silvera, defensora pública. Vamos a una brevísima pausa, ya estamos en instantes con el embajador paraguayo en Turquía, don Seferino Valdés. Ya volvemos.